Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya creamos nuestros 3 repositorios: el de vales, el de materiales y el de empleados. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos nuestros repositorios, tenemos que crear una segunda capa, o una capa superior, antes de crear la interfaz gráfica. Esta capa superior lo que va a hacer es, o bueno, más bien se llama la capa BIS, o de business, o de negocio. Esta capa lo que hace es generar todos los métodos necesarios para nuestro, ¿cómo se llama? Para que nuestra interfaz de usuario funcione. Parte interesante de esto es que al yo tener esa capa, yo voy a poder cambiar muy fácil de interfaz de usuario. Es decir, ahorita vamos a hacer de escritorio, pero si yo la quiero convertir a web, va a ser muy fácil. Si yo la quiero convertir a una aplicación de consola, va a ser muy fácil. Si yo la quiero convertir a una aplicación de teléfono, va a ser muy fácil, puesto que ya tengo estas 3 capas inferiores listas. ¿Sale? Ya no necesito volver a crear todo el proyecto. ¿Sale? Entonces, bueno, para crearla, pues es muy sencillo. Primero, aquí en el common, yo voy a definir qué clases, o más bien qué métodos deben de tener esa capa. Entonces, aquí en interfaces, creo un nuevo elemento que se llama justamente, que es otra interfaz, que es un famoso manager o manejador. Manejador de empleados, manejador de vales, manejador de productos o de materiales. Entonces aquí le ponemos, es una I porque es un interfaz y es un manejador genérico. Un manejador genérico, porque este nos va a servir para todos nuestros manejadores. ¿Sale? Bueno, fíjense, esta interfaz, ya quedamos que al ser genérico, yo puedo indicarle el tipo de dato que va a aceptar. ¿Sale? Ok, y entonces, ¿cuándo qué? Cuando esta T herede de quién? De base, ¿no? Sí, ¿no? Porque quedamos que todas nuestras entidades heredan de quién? De esta, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense. Por default, una clase manejadora tiene los mismos métodos que una clase de repositorio, pero tiene extras. Entonces, la genérica... sí, cierto, le puse public interface. Ahí está. Public interface y manejador genérico cuando te hereda de base. ¿Sale? Gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué métodos va a tener? Pues va a tener un T, que es un agregar. ¿Y qué voy a esperar? Una entidad. ¿Sí? Va a tener una lista. O bueno, simplemente va a tener un listar que tiene un get. No, bueno, si era una lista. Una lista de T, que es listar. ¿Qué otras operaciones hay? Eliminar y actualizar, ¿no? Para eliminar, pues simplemente hay un bol, ¿no? Eliminar. ¿Y se acuerdan qué necesitábamos para eliminar simplemente? El ID. El ID. ¿Y de qué tipo es? String, ¿no? Un ID. Y para modificar, El objeto modificado. nada más, ¿no? Entonces le voy a poner
entidad. ¿Sale? Y aquí voy a generar uno más que nos va a ayudar muchísimo. ¿Sale? Le voy a poner que va a regresar un T que diga buscar por ID. Este buscar por ID, lo que va a hacer es que yo le voy a pasar el string de la entidad o el ID de la entidad, y entonces me va a regresar el ID, bueno, toda la entidad correspondiente a ese ID. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿mandé? Es como una consulta. Ahorita voy a generar esta consulta, ¿sí? O sea, de todos los que tengo, regrésame solamente el que tenga este ID. ¿Sale? Eso me va a ayudar muchísimo. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos esto, yo voy a crear aquí la nueva solución. Bueno, el nuevo proyecto. Agregamos un nuevo proyecto. Sale, entonces creamos un nuevo proyecto y esta se va a llamar inventario.biz. Acuérdense que es business. Sale. Recuerden, esta clase la eliminamos. Esta clase la eliminamos. Y ahora aquí vamos a crear cada manejador de nuestras tres entidades. ¿Sí? Pero algo bien importante, que para que esto funcione, ¿sí? Hay que, las buenas prácticas es usar los conceptos de Solid. Ustedes lo vieron el semestre pasado. Y uno de ellos es el segregación de interfaces y que pudiéramos cambiar los métodos de manera muy fácil. Para hacer eso tenemos que hacer otra interfaz. Agregar un nuevo elemento. Aquí esta es una interfaz. Voy a crear y manejador de vales, por ejemplo. Y manejador de vales. Entonces este es public y que va a heredar de y manejador genérico. ¿Y yo qué le voy a pasar? Pues le voy a decir que va a ser de tipo vale. ¿Sale? De esta manera, pues esto que yo tenía en el manejador genérico, estos 4 ya los hereda aquí por default. ¿Sale? Ok. Vamos a dejarla por el momento así. Y vamos a hacer lo mismo con las demás. ¿Sale? Agregar un nuevo elemento. Un manejador para cada entidad. Por ejemplo, la otra es manejador material o materiales. Igual, lo hacemos pública y le decimos que herede de y manejador genérico y el tipo es material. ¿Sí? Ok. Y después el último es de, ¿cuál es? De empleados, ¿verdad?
un manejador de empleados. Y esta hereda de manejador genérico de tipo empleado. ¿Sale? Ok. Entonces, ya quedó. Entonces ya creamos las interfaces necesarias. Vean que yo tengo una interfaz para mi repositorio, una interfaz para mi manejador genérico, que tiene mis 4 operaciones básicas. Pero yo realmente, hasta el momento, no sé qué operaciones extras voy a necesitar de cada una. Por eso es que lo dejo ahorita en blanco. Conforme lo vaya necesitando, lo voy a ir construyendo. ¿Sí? Sale pues. Ok. Entonces, pues ahora aquí en el BIS, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues que voy a agregar ahora sí una clase que se llame como manejador de vales. Ya no es una I, porque ahora es una clase, ya no es una interfaz, ahora es una clase. Este de manejador de vales le digo que es pública. Pero debo de primero agregar la referencia, ¿no? Entonces agregamos la referencia. ¿De quién? De ambas, ¿no? Porque en DAL es de donde voy a sacar los datos. Y de common es donde está la definición de cada dato. Aceptar. Ok, y entonces aquí le digo, mira, esta va a implementar a manejador de vales. Recuerden que manejador de vales, ¿de qué tipo acepta? Pues vales, ¿no? Entonces aquí me dice, mira, debes de implementar esta interfaz, que son estos. ¿De dónde los voy a sacar? Muy importante a continuación. Voy a crear un repositorio. ¿De qué tipo? De vale. Que le voy a llamar simplemente repositorio. ¿Sale? Y ahora, en mi constructor, recuerden que el constructor es lo primero que se ejecuta. Este va a recibir un repositorio de tipo de vale. Y se va a llamar repo, por ejemplo. O repositorio. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Mira, pues entonces el repositorio de este es igual al repositorio que me estás pasando. Entonces yo con eso ya lo puedo usar. Entonces, para agregar, ¿qué es lo que hago? Como ya lo tengo en el repositorio, simplemente le hago return repositorio.cual create y le paso mi entidad. Y ya. Dijo que ya vi por qué. Es que mi repositorio está tomando como si fuera, aquí me está regresando booleanos, ¿ya se fijaron? Y yo le puse que esta entidad me regresara test. Entonces no, simplemente aquí lo voy a cambiar para que sea booleanos y ya. ¿Sale? Entonces, obviamente acá en el manejador, ¿dónde está? En el manejador de vales, pues aquí debe de regresar un booleano. Y ya. ¿Sale? Entonces simplemente esta capa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el dato y se lo va a aventar a la de abajo. La de abajo lo va a procesar, me regresa el dato, esta capa lo cacha y se lo manda a la interfaz de usuario. O sea, nomás es como una pasarela. ¿Sale?
Ahora, aquí viene lo interesante. Bueno, aquí. Return repositorio punto eliminar. Y vean que me pide el mismo ID. Y ahora, en modificar, pues nomás le digo return repositorio punto update de la entidad. ¿Sale? Digo, esto está muy sencillo. Aquí ya nada más cambia. ¿Sale? Aquí lo que necesito es buscarlo. No tengo ninguna operación que me permita buscar. ¿Sale? Para eso voy a usar algo que se llama expresiones lambda. Las expresiones lambda, en lugar de hacer una consulta donde yo especifique qué es lo que voy a buscar, quiero que me estoy especificando, o más bien, en lugar de hacer una consulta que me diga cómo buscarlo, voy a hacer una consulta que me diga qué quiero encontrar. Ajá. ¿Sale? Entonces, fíjense, le voy a hacer, bueno, regresa, ¿de qué? Pues de tu método que se llama listar, punto, cuando, pero para que poder usar cuando, tenemos que agregar el InQ. Cuando, mira, por cada entidad, por ejemplo, para cada punto, el ID sea igual al ID que me estás pasando. Y por último, simplemente dile que me regreses el primero que encuentres. ¿Sí? Esa es una consulta. ¿Sale? Entonces, de cada elemento, regrésame el que el ID de cada elemento coincida con el ID que le estoy pasando. Y entonces obtén el primero que encuentres. El primero que encuentres. ¿Sale? Aquí, no lo hemos hecho. Simplemente le ponemos return listar repositorio punto freeze. Listo. Sí, cierto, es que nada más es así. Listo, aquí nada más. Listar, pues llama a repositorio.read. Y ya. Entonces ya lo tengo. Y así voy a hacer lo mismo con mis otros dos manejadores de vales. ¿Sale? Bien. Entonces ya tengo un manejador. Vamos a hacer el otro, que es una nueva clase, que se llame manejador empleados. Entonces ahora sí hacemos el public class que hereda de y manejador empleados. Yo le digo, bueno, que está aquí en interfaces. Y antes pues tengo un i repositorio de tipo empleado. Y este se llama repositorio. Le agrego el using que le hace falta. Aquí le creo su constructor donde le digo, mira, tú vas a aceptar un i repositorio de tipo empleado, que por ejemplo aquí le voy a llamar repo, así de simple. Y entonces este repositorio es igual al repo que me están pasando. Ya tengo esto construido, ahora sí ya puedo implementar la interfaz que me hace falta. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues que aquí simplemente de este repositorio .read, nada más, de agregar, pues es igual a mi return repositorio .create de mi entidad. Es lo mismo, es muy sencillo. Buscar
pues es igual, ¿no? Return repositorio, o más bien desde listar.where, y le agrego el link con control punto, cuando por cada entidad, en la entidad.id sea igual al ID que me estás pasando, le digo regrésame el primero que encuentres. Y para eliminar, simplemente return de repositorio.delete del ID que me estás pasando. ¿Sale? Y para modificar, lo mismito. Return repositorio.update y le paso la entidad que me estás pasando. Listo. Ya creé mi segundo manejador. Y ahora mi tercer manejador. Ya tenemos empleado, vale, y nos falta material, ¿no? Manejador materiales, por ejemplo. Entonces aquí tenemos public class manejador materiales que va a implementar y manejador genérico de tipo material. No es cierto. Y manejador materiales using, ahí está. Listo. Igual creo un repositorio de tipo materiales, o de tipo material, le voy a llamar repositorio, y en mi constructor voy a crear, o más bien voy a recibir otro repositorio de tipo material que se va a llamar repositorio. Y como son iguales, fíjense, como este parámetro y este campo o propiedad son iguales, yo necesito identificarlos, porque si yo nada más le pongo repositorio, fíjense que aquí me aparece este y me dice que es un campo. Aquí me dice parámetro, acá dice parámetro. ¿Se está refiriendo a quién? Repositorio. ¿Sale? Fíjense que incluso, vean cómo lo marca. ¿Sale? Pero yo no quiero ese, yo quiero este. ¿Cómo le hago? Le antecedo el dis. Y vean cómo cambia. Ahora el que está marcando es el de arriba. Aunque se llaman igual, yo con el operador dis le digo yo quiero a la propiedad de este objeto, no al parámetro. Entonces ahora sí va a ser igual a quién, al parámetro que me están pasando. ¿Sale? Y entonces ya implemento mi interfaz. Ya nada más le digo listar. Entonces repositorio.read, agregar. ¿Ya vieron que usando interfaces la programación es bien sencilla? ¿Sí? Porque la interfaz es como tu mapa. Ya nomás te dice, mira, tienes que construir esto. Y tienes que construir esto. Tienes que construir esto. Y resulta que de esa forma las interfaces son iguales. Entonces ya nomás es repetir el proceso. Por eso les digo, el hacer software, quien dice, es que hacer software es bien difícil, programar es bien difícil, pues no es cierto. Es una receta de cocina que repites n veces. Simplemente es repetir el proceso. Sale. Entonces aquí, return de mi repositorio punto create de mi entidad. ¿Sale? Y si ustedes se fijan, es exactamente las mismas líneas de código. ¿Qué es lo que cambia?
Ah, pues que en uno aquí fue material, en uno fue vale y en otro fue empleado. De ahí en fuera, la programación es exactamente la misma. Incluso pueden copiar y pegar y funciona. ¿Sale? Y luego tenemos genéricas. Sí. Repositorio, perdón, aquí es de listar. De listar.where. Cuando agrego LinkU, le digo de e.id es igual al ID que me están pasando. Perdón, y es que me mandes el primero que encuentres. Para eliminar, return repositorio.delete y aquí le mandamos el ID que vas a eliminar. Y para la modificación, return repositorio.update y le mando la entidad que vas a modificar. Y ya quedó. Ya quedó nuestra capa. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Ya quedó nuestra capa. Con esto, prácticamente ya tenemos el 80% del software terminado. ¿Qué falta? Construir simplemente la interfaz gráfica de usuario. Pero eso ustedes ya están más, ya saben más cómo hacerlo. Es más sencillo y eso lo vamos a ver el día lunes. ¿Sale? Vamos a crear la interfaz de usuario y vamos a construir los métodos que hacen falta. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, pues este video fue chiquitito. Simplemente es cómo crearlo. Cabe destacar totalmente que aquí solamente trae esta interfaz, solamente trae los métodos genéricos. Falta crear los propios. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser en el caso de los vales? ¿Dónde está? Y manejador de vales. ¿Cuál pudiera ser un método específico para los vales que no tienen todos los demás? Ni empleados, ni ¿cómo se llama? Ni lo demás. Si a mí me interesaría saber cuáles vales no han sido entregados. ¿Cierto? Es algo de lo que les piden. Ajá. Entonces, ¿cómo definiría el método? Esta es la interfaz, acuérdense, una interfaz ¿qué hace? Nada más definir qué vas a hacer, no cómo. Ajá. El cómo se lo vas a dejar a otra persona. ¿Tú no mandé? Ajá. Aquí que me digas, mira, dame una lista. ¿De qué? Pues de vales, ¿no? Una lista de vales. ¿Sí o no? Que diga que vales. Mejor por entregar, ¿no? O por ¿cómo se llamará? Por liquidar. Vales por liquidar, ¿no? ¿Sí? Yo después veré cómo lo implemento. Ahorita simplemente pienso que voy a necesitar. Pues me están pidiendo un método para ver cuáles son los que todavía no me han liquidado de vales. Con una lambda. Ajá. Con una lambda ahorita lo vamos a implementar. ¿Qué más? ¿Qué otros les pedían? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, a mí me pueden interesar todos los vales hechos en cierto mes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces puedo listar. Pues dame una lista de vale, donde tú me vas a regresar vales, que te diga vales en intervalo, y yo le voy a pasar ¿qué? Un date time desde un inicio hasta un date time hasta un fin, ¿sí? O sea, del 1 de enero al 25 de febrero. Y entonces teóricamente este método tendría que regresarme todos los vales de esas fechas. Ajá. ¿Qué otro, por ejemplo? A ver, por ejemplo aquí, sé que a lo mejor no nos lo pidieron o no se los pedí, pero por ejemplo,
Dame una lista de empleado en el cual empleados que cumplen años en el mes. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo vamos a hacer la siguiente clase. Ajá. Pero esto yo lo voy a usar. Ahorita estoy pensando, mira, ¿qué me están pidiendo? Aquí es donde defino todo lo que me están pidiendo. Ajá. Ya después sabré cómo lo lleno. Pero ahorita nada más defino. Y este método solamente existe ¿para quién? Pues para los empleados. Por eso es que no va en el genérico. ¿Sale? Porque este es específico ¿de quién? De los empleados. ¿Sale? ¿Qué más? Les digo, a ver, ¿empleado qué tiene? Empleado tiene nombre, apellidos y área. Pues por ejemplo, esta a lo mejor pues no cumple porque no tengo la fecha de nacimiento. ¿Sale? Pero puedo decir empleados por área. Y tú aquí dame string el área que quieres que te regrese. Ajá. ¿Sale? Entonces, aquí, pues, tú me das el área y yo te regreso todos los empleados de esa área. Entonces, yo así defino cuáles son. ¿Sale? Y así mismo puede ser, por ejemplo, para materiales. Y manejador de materiales. ¿Qué tiene materiales? Tiene nombre, categoría y descripción. Pues dame una lista ¿de quién? De material y dame todos los materiales de categoría. Me pasas la categoría. ¿Qué quieres? Y yo te regreso todos los materiales de esa categoría. ¿Sale? ¿Ok? Entonces así se hacen. Obviamente, fíjense, cuando yo creo aquí, me aparecen errores. Si vengo aquí, me aparecen errores. Me dice que no implementan ciertos elementos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la interfaz define, tienes que hacer esto. Ajá. Obviamente, por ejemplo, acá en los materiales, en el manejador de materiales, aquí me da un error porque dice, oye, no estás implementando el miembro de la interfaz materiales de la categoría. ¿Qué hago? Pues simplemente vengo, le doy aquí al foquito e implemento la interfaz. Vengo hasta acá y aquí está. ¿Cómo sería? Bien fácil, utilizando una lambda. Return de mi lista que tengo, esos son todos, ¿no? Listar son todos. Pues entonces, ¿cuándo? ¿Qué? Cuando para cada categoría sea igual ¿a quién? A la categoría que me estás pasando. ¿Y cómo hace para regresar todo? Ajá. Y entonces ya nada más le digo punto y genérame una lista. Y ya. Y esa línea me regresa todos los materiales de la categoría que le estoy diciendo. ¿Sale? ¿Cómo ven? Y entonces ya nada más cuando me digan, oye, muéstrame todos los materiales por la categoría en la interfaz gráfica, yo nada más llamo este método y le digo cuál es la categoría, y esta categoría la puedo sacar de un textbox. Y entonces la programación la hago ¿en qué? En una línea, en la interfaz de usuario. Y entonces las interfaces de usuario quedan súper rápido. ¿Por qué? Porque ya hiciste todo esto. Ajá. Ya hicieron todo esto. ¿Sale? Hay quienes dirán, es que esto es sumamente engorroso, no sé por qué, y esto y lo otro. Pero, créanme, cuando hacemos software grande, es una bendición hacer esto,
Es una super bendición hacer esto. Ok, le vamos a dejar hasta ahí. El día lunes continuamos. ¿Sale, chicos? 35 minutos de video.